¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de gestión psicosocial y salud mental en el trabajo, que como todos los miércoles estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, quiero agradecer al Workplace Wellness Council México por la retransmisión de este programa y darle la bienvenida a la doctora Anabel Camacho, que nuevamente nos acompaña el día de hoy. Estamos muy gustosos de tenerla por aquí. Anabel pues tiene un doctorado en psicología y una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y déjenme platicarles, amigos, amigas, que Anabel ha hecho estancias académicas en diversas universidades alrededor del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Valencia en España y la Universidad de Utrecht en Holanda. También Anabel es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos y miembro de la red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo, así como la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Asimismo, es autora de diferentes artículos en revistas científicas y ha escrito libros sobre factores psicosociales. Y bueno, pues tenemos la gran fortuna y privilegio de que adicionalmente Anabel colabore con nosotros en ADN Wellbeing como consultora máster de esta tribu de consultores, capacitadores y demás personas que colaboran con nosotros. Anabel, bienvenida. También está el día de hoy con nosotros el doctor Jorge Mérida. Jorge es psiquiatra, tiene maestría en ciencias médicas, especialidad en adicciones y bueno, pues durante muchos años trabajó en la Secretaría del Trabajo y acompañó a más de 140 empresas en la implementación de la norma 035. Jorge, bienvenido el día de hoy a este programa. Y bueno, pues para comenzar me gustaría dar un breve panorama, ¿sí?, de las condiciones laborales en México y su relación con el diagnóstico psicosocial, que es el tema del cual estaremos hablando el día de hoy con Anabel y con Jorge. Entonces, quisiera yo presentarles una estadística del INEGI que nos habla de este panorama. Fíjense, amigos, que eh, durante el año 2020, aproximadamente 5,4 millones de personas trabajaron desde su casa a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19. De estas personas, el 54% fueron mujeres y el 46% hombres. Y bueno, pues aquí tenemos unos datos interesantes. Por ejemplo, aquí vemos que el 81% prácticamente de estas personas contaba con el equipo para trabajar desde casa. Sin embargo, una cifra importante que es casi el 16,5% de estas personas no contaba con el equipo para trabajar desde casa. Así también comentan que cuentan con las medidas de seguridad e higiene casi el 90%. Sin embargo, estamos hablando de un 10-11% que no contaba con estas medidas de seguridad e higiene para trabajar desde casa. También vemos aquí que el 85% de la gente encuestada por el INEGI tomó algún curso no tomó ningún curso de capacitación durante esta contingencia. Solamente el 14% de las personas encuestadas se capacitaron en términos generales. Otro dato importante aquí es que casi el 50% de las personas encuestadas sufrió una reducción en sus ingresos y solamente el 1,5% de estas personas manifestó haber tenido un 1,5% de incremento en su salario. Jorge, ¿qué te dicen estos datos? Cuéntanos, ¿cuál es la primera reflexión que te deja a ti esta información? Jorge, adelante.
Gracias, Humberto. Pues lo que yo observo es justamente el tema de la, lo no preparado que estaba el sector, el sector laboral para justamente empezar a operar en este tipo de modalidad. Naturalmente, a mí lo que más me preocupa es el tema de los ingresos, ¿no? O sea, prácticamente, pues, casi el 100% de los que contestaron esta encuesta, pues tuvieron esta disminución en los ingresos, lo cual se me hace pues bastante importante en el sentido de que no solamente los cambios en el entorno son los que podrían estar sometiendo a las personas en cierto distrés, sino también el tema de la disminución de los ingresos. Entonces, pues estos resultados, ¿no? Estas métricas que nos presentas, yo creo que están orientadas a eso, a lo no preparado que estuvo el asunto o la contingencia, ¿no? Entonces, el reto sería saber cómo hacerlo, pero hacerlo bien. Claro. Y en este sentido, Anabel, ¿qué ocurre con todas estas personas, estas 5.4 millones de personas que están en este contexto trabajando en su casa, ¿no? Y que están expuestas a una serie de factores psicosociales, tanto de protección como de riesgo, ¿no? ¿Cómo lograr identificar estos factores? ¿Cómo lograr evaluarlos? En ese sentido, ¿qué cambios deben tenerse en cuenta en este diagnóstico psicosocial en el contexto del teletrabajo? Anabel, ¿qué nos podrías compartir en ese sentido? Adelante, por favor. Claro que sí, Humberto, porque siempre un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Fíjate que a mí algo que me llama de entrada mucho la atención con estas cifras que nos compartes es el porcentaje tan alto de personas que durante el 2020 no recibieron capacitación, porque esto nos habla también de que entonces tampoco hubo esta capacitación específica para el cambio de modalidad en trabajo, ¿no? De alguna forma empezamos a trabajar a la distancia en lo que conocemos como teletrabajo y nos fuimos ajustando como pudimos de alguna forma, ¿no? Un poco al ensayo y error, ¿no? Porque sin duda nos tomó por sorpresa, pero esto quiere decir que hay una serie de factores que están ahí, que son ahora vigentes por la modalidad de trabajo en la que seguimos y que no fueron considerados en la NOM 035, ¿no? Entonces, por un lado, sin duda el 2020 nos daba esta oportunidad de estar ahora sí en el momento de la implementación y del cumplimiento de una norma que me parece fundamental y que teníamos pendiente hace mucho tiempo, pero ahora nos pone el reto de cómo adecuarla dadas las condiciones de trabajo que tenemos hoy día, ¿no? Y cabe recordar, por ejemplo, que si bien las categorías o los dominios que evalúa la norma no cambian, algo que es fundamental tiene que ver con la forma de evaluarlo, porque algunos de los ítems o de las preguntas en las guías de referencia, pues estaban o fueron diseñadas en función de los centros de trabajo o de la mayoría de las características de los centros de trabajo en modalidad presencial, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que pudiera evaluar la carga de trabajo, pero que ahora la percibo de manera distinta porque ahora quizá tengo juntas simultáneas, ¿no? Pero también tengo los pendientes que debo de sacar, pero además de pronto juntas o reuniones de trabajo que nos programan fuera del horario, ¿no? O sea, condiciones que también ahí entre esta necesidad de adaptarse se fueron generando y que hoy constituyen un factor de posible riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir adaptando? Y algo que me gustaría resaltar es que
quizá con la finalidad de dar cumplimiento normativo a esta norma oficial, algunos tomadores de decisiones, algunos consultores, pues han buscado la forma de incorporar algo referente al teletrabajo, ¿no? Pero aquí creo que es importante destacar un elemento fundamental que viene enunciado en la misma norma y que tiene que ver con los requerimientos de validez y de confiabilidad respecto a los distintos instrumentos que utilicemos para el diagnóstico psicosocial. Esto es, no cualquier cuestionario que nos hable sobre teletrabajo puede ser utilizado en nuestro centro. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor este fue diseñado, fue contextualizado en condiciones distintas a las nuestras en términos culturales, en términos de idioma, ¿no? Entonces, ojo, que la norma nos da la posibilidad de utilizar otros instrumentos, no solo las guías de referencia. Sin embargo, nos pone ciertas condiciones a cumplir. Y ahí es donde uno debe tener mucha claridad con las implicaciones de estas condiciones. Por ejemplo, la validación tiene que ser hecha en el centro de trabajo o en un centro de trabajo ubicado en territorio nacional, ¿no? No podemos utilizar un cuestionario que haya sido validado en Colombia o que haya sido validado en Chile, ¿no? O que haya sido validado en España. Quizá el idioma se mantenga, pero no necesariamente su comportamiento psicométrico. Entonces, eso es un elemento importante. Además, debe ser evaluado, debe ser también validado y confiabilizado con población o con un grupo ocupacional similar al cual lo quiero utilizar. Porque a lo mejor estoy utilizando un cuestionario que se validó con personal médico, ¿no? Pero mi empresa tiene otras características, ¿no? Quizá mi personal es operativo. Entonces, las condiciones de trabajo, las características de trabajo son distintas, ¿no? O mi personal tal vez es del sector educativo, a lo mejor tengo un colegio privado, ¿no? Entonces, no necesariamente las preguntas que se hagan referentes a teletrabajo en el sector administrativo, pues van a tener similitud, ¿no? Con las condiciones en un sector educativo, por ejemplo, ¿no? Claro. Además, pues de muchos otros requisitos estadísticos, ¿no? También. Anabel, entiendo entonces que para poder medir e identificar los factores de riesgo o los factores de protección psicosocial en el contexto del teletrabajo, necesitamos utilizar instrumentos válidos, confiables y estandarizados en población mexicana para poder evaluar estos factores psicosociales. Es decir, que las guías de referencia 2 y 3 que están publicadas en la norma no sirven para realizar esta evaluación en el contexto del teletrabajo, dado que no fueron diseñadas pensando en este contexto y por lo tanto, si se utilizan, pues nos van a dar resultados que no son válidos o que son inválidos o que son poco confiables. ¿Estoy entendiendo correctamente, Anabel? Sí, Humberto, fíjate que quizá yo no lo dejaría en términos de no sirven, ¿no? Seguramente hay algunos elementos que se pueden mantener, que pueden seguir siendo característicos, ¿no? En las situaciones en las cuales nos encontramos, siempre y cuando se haga el ajuste quizá en por un lado en las instrucciones, ¿no? En el contexto, porque por ejemplo algunas preguntas, no sé, que refieren a las condiciones ambientales, ¿no? O sea, en la guía, por ejemplo, dice, el espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica. La pregunta no tiene un problema, es general. Sin embargo, imagínate que las condiciones de trabajo
tú y yo estamos en el mismo centro, pero como estamos en teletrabajo, mis condiciones de trabajo son las de mi casa y las tuyas son las de tu casa, ¿no? Entonces, en términos de diagnóstico, ¿cómo podríamos, si por ahí nos sale como un riesgo, por ejemplo, cómo podríamos tomar medidas si en realidad las condiciones son tan específicas como el hogar de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso creo que es importante, las características o las categorías, los dominios no cambian, pero es fundamental ubicar cuál va a ser el alcance de los ítems que, por ejemplo, nos enmarca la guía 2 y 3 en términos de tener información concreta de un diagnóstico que nos permita realizar las intervenciones correspondientes, ¿no? Mira, yo creo también que quizá Ajá, una de las oportunidades que nos da el tener una guía, ¿no? En la norma, ajá, es que quizá nos permitiría tener indicadores nacionales, por ejemplo, en algún momento con toda esta información tener comparativos entre estados, ¿no? Entre grupos ocupacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, la guía sigue teniendo, aún sin considerar lo de teletrabajo, sigue teniendo un gran problema. Y es que a la fecha no tenemos información publicada, oficial, de su validez y su confiabilidad, ¿no? Entonces, quizá desde ahí, o sea, primero tendríamos que asegurar que sí cuenta con estos indicadores, ¿no? Porque según publicaciones de algunos otros colegas, expertos en distintos grupos ocupacionales, ¿qué crees? Tampoco está cubierta esta validez y confiabilidad, ¿no? Y si a esto le sumamos claro. que fueron guías diseñadas para trabajo presencial, entonces sí, quizá es mucho más limitado la capacidad predictiva que pueda tener como instrumento, ¿no? Entonces, es Exacto. como medir con un instrumento azaroso, donde a veces te va a funcionar y otras veces no. Entonces, en términos de diagnóstico, esto es... Y en ese sentido, ¿qué nos queda, Anabel? ¿Qué habría que hacer? Entiendo que se pueden rescatar algunos elementos de la aplicación de la guía 2 o 3 y tiene que haber ajustes, ¿no? Por lo que escucho, entonces habría que desarrollar un instrumento en población mexicana, en centros de trabajo mexicanos, que nos permitieran medir de manera válida y confiable los factores psicosociales en el contexto del teletrabajo. ¿Estoy entendiendo correctamente, Anabel? Totalmente, así es, Humberto. Yo creo que ante este panorama poco certero, ¿no? Sobre los aportes de estas guías, lo que nos queda es diseñar nuestros propios instrumentos, adaptar quizá los que han sido ya validados y confiabilizados en nuestro país y con población de características similares a donde queremos realizar el diagnóstico, asegurándonos, por supuesto, de dar cumplimiento a estas características psicométricas, ¿no? Fíjate que digo, yo sé que es un tema a lo mejor muy especializado porque que trata de cuestiones estadísticas, pero durante muchos años se utilizaba la validez exploratoria, ¿no? Sin embargo, algo que sí me parece es un gran aporte de la norma es que pone criterios más específicos para la validez y la confiabilidad en términos de ya no aceptar solo análisis de validez exploratoria, sino confirmatoria. Entonces, son análisis que generalmente se hacen a través de ecuaciones estructurales, es decir, estadística más avanzada, ¿no? Pero que nos da realmente una certeza mayor respecto al instrumento que estamos utilizando y a las conclusiones que podamos llegar con ese instrumento, ¿no? Entonces, lo que nos queda es aprovechar esa oportunidad, desarrollar nuestros instrumentos, adaptar los que sean necesarios a nuestra población, utilizando
herramientas estadísticas y paquetes estadísticos que cada vez son mucho más bondadosos en sus características y nos permiten hacer análisis mucho más complejos, ¿no? Lo que entiendo, Anabel, es que podemos ir un poco más allá de lo que pide la norma en términos de validez y confiabilidad, para tener mayor certeza de que realmente estamos midiendo factores psicosociales y que es confiable a lo largo del tiempo esa evaluación, que si yo aplico hoy mi cuestionario, ¿sí? Va a ser lo mismo que lo aplique en 1 año o 2 años, va a ser consistente esa información que voy a obtener. Y bueno, pues ahora me gustaría ir abriendo la conversación, ¿sí? Anabel, Jorge, hacia este tema del diagnóstico psicosocial, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿Qué tipos de diagnóstico existen? Porque, bueno, pues las guías de referencia 2 y 3 son los instrumentos que han acaparado los reflectores últimamente, pero nosotros sabemos que existen, ¿no? Otras formas de hacer evaluación psicosocial, que estas guías no son la única manera. Entonces, en ese sentido, Anabel, Jorge, ¿qué nos quisieran compartir? ¿Cómo se realiza el diagnóstico psicosocial? En ese sentido, yo quisiera también señalar que para las empresas ha sido como diferente, ha sido diferente y por lo tanto complejo tratar de complementar o de cumplimentar la norma. No solamente para las personas que están en condición de teletrabajo, sino también para esa población de trabajadores que por vulnerabilidad de salud no están laborando y que no están en teletrabajo, es decir, siguen estando contratadas, pero están en sus casas sin laborar. Entonces, yo considero que el diagnóstico psicosocial en el contexto actual de la pandemia debe ser integral y debe de incluir también a todas las poblaciones, aquellas que están laborando en el centro de trabajo, aquellas que están laborando desde casa y también aquellas que no están laborando, porque hemos observado que en estas poblaciones, sobre todo aquellas en las que no están laborando, también se están presentando situaciones pues estresantes. Entonces, antes de a lo mejor escuchar algunas precisiones o el planteamiento general de cómo debe de hacerse un diagnóstico social, quisiera señalar que necesita hacerse de manera integral, incluyendo a aquellas personas que no están laborando por el tema de una vulnerabilidad física. ¿Pudiera comentar algo al respecto? Ah, claro, por supuesto. Fíjense que estoy totalmente de acuerdo con esto que nos comparte Jorge. Y creo que ha sido una de las cuestiones que dirían mis colegas clínicos, tergiversado en el contexto de la implementación de la norma. Porque si ustedes dan cuenta del objetivo de la norma, dice establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, ¿no? Y lamentablemente, la traducción en el mercado, ¿no?, de quienes ofrecen los servicios para hacerlo, ha sido aplicar la guía, ¿no? La 2 o la 3 según corresponda. Y a ello le llaman hacer diagnóstico psicosocial. Y yo creo que eso está muy lejos de hacer o de ser diagnóstico, ¿no? Porque como bien dice Jorge, ¿qué pasa con todas las personas que efectivamente siguen contratadas, pero que no están realizando actividades porque o sería un factor de riesgo para ellas o no hay las condiciones para poder realizarlas, ¿no? Y que sin embargo eso también genera una condición en muchos casos de malestar, ¿no? Porque el trabajo representa para las personas
una forma también de sentirse útiles y de percibir una autorrealización por lo que son capaces de producir o de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor, ok, te llega tu ingreso, ¿no? Tu nómina, pero no estás ahí. Y esto pudiera estar generando, o pudiera ser también un factor de riesgo. Entonces, creo que justamente, ¿no? Es fundamental desvincular el concepto de diagnóstico psicosocial con solo aplicación de guías, ¿no? Porque incluso la oferta, ¿no? Te dice, no te preocupes, aún en pandemia podemos hacer la aplicación de los cuestionarios. Y yo dice, sí, pero no, o sea, lo importante no es cómo lo aplicamos o cómo aplicamos los cuestionarios, ¿no? Sino qué información puedo recolectar realmente en términos de los riesgos a los que están expuestos mis trabajadores para entonces realmente generar las condiciones de un entorno organizacional favorable, de bienestar, de productividad, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Completamente de acuerdo, Anabel, el diagnóstico psicosocial va más allá, ¿no? De simplemente aplicar guía 2 y guía 3, ¿no? De las cuales pues, todavía no tenemos ni siquiera datos de confiabilidad y validez. Entonces, actualmente, ¿con qué alternativas cuentan las empresas, Anabel? ¿Cuáles son las alternativas para realizar un diagnóstico psicosocial preciso, certero, que realmente dé información de calidad? Porque sin un diagnóstico adecuado, pues es difícil establecer medidas de prevención y control para los factores de riesgo psicosocial. Entonces, quizá para esas empresas que quieren ir más allá del mero cumplimiento, pues, ¿con qué alternativas cuentan para poder realizar un diagnóstico psicosocial adecuado y exitoso? Sin duda, Humberto lo comentaba hace un momento, una de las alternativas o de las opciones es acercarse, si van a contratar los servicios para realizar este diagnóstico en sus respectivas organizaciones o centros de trabajo, asegurarse de que a quien están contratando no está traduciendo el diagnóstico como la aplicación de una guía, sino que tienen realmente la capacidad y el conocimiento necesario en términos de qué son los factores psicosociales y qué características propias de nuestras actividades en el centro de trabajo han cambiado, que hagan todo un análisis sobre esas condiciones para entonces identificar las estrategias de evaluación y que ellos puedan determinar si es necesario el diseño de un instrumento, la adecuación de alguna de las guías o la adaptación o validación quizá de algún otro instrumento que ya se haya diseñado en territorio mexicano o que ya se haya validado en territorio mexicano, pero que sobre todo tenga la posibilidad de realizar este análisis de validez y de confiabilidad estadístico, como se solicita, ¿no? Con asegurar esas características psicométricas en nuestra propia población, porque esto nos daría la posibilidad de tener mayor certeza de que el instrumento que utilicé para hacer mi diagnóstico en mi organización realmente sirve para eso y realmente me va a dar los indicadores que necesito para detectar qué elementos favorables hay que promover y qué elementos de riesgo tengo que atender, ¿no? Claro. Que de ello va en realidad pues, el objetivo de esta norma, ¿no? Entonces, eso, y creo también que otra posibilidad que está ahí para las organizaciones, para las empresas, Humberto, es capacitar a su personal, es decir, aquellos que estarán conformando el comité para atender a esta norma, que reciban la capacitación adecuada, porque ello les permitirá también ubicar
¿por qué la importancia de que quien realice este diagnóstico tenga conocimientos no solo en el tema, ¿no?, de factores psicosociales, sino también metodológicos, también instrumentales o estadísticos, ¿no? Porque es una parte fundamental, ¿no? En términos de la calidad del instrumento o los instrumentos a utilizar. Así es, Anabel. Y bueno, tú que has estandarizado y realizado estudios de confiabilidad y validez de innumerables instrumentos para medir factores psicosociales, pues sabes de qué se trata, ¿no? Y tienes el conocimiento y la experiencia en ese sentido. Y bueno, yo quisiera retomar un comentario que hiciste hace un momento respecto a los proveedores que existen en el mercado, ¿no? Hoy en día que te ofrecen este servicio de diagnóstico psicosocial con las guías de referencia 2 y 3. ¿Qué pueden hacer las empresas, las personas encargadas de evaluar a los proveedores y elegir a un proveedor? ¿Cómo identificar si realmente un proveedor tiene este conocimiento para realmente hacer un diagnóstico psicosocial adecuado? ¿Cuáles podrían ser unos criterios que tú pudieras compartirle a nuestra audiencia, dado que nos escucha gente de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, de equipos médicos, que son los tomadores de decisiones y que son los que finalmente van a contratar a los proveedores de este tipo de servicios? No sé, se me ocurre, ¿no? Ya ahorita que quizá un criterio para poder identificar si tu proveedor sabe o no sabe es si aplicó la guía de referencia 2 y 3 a las personas que están en el contexto de teletrabajo, ¿no? Ese podría ser ya un primer criterio para que tú identifiques si tu proveedor sabe o no sabe, ¿no? Pero, ¿qué otros criterios consideras tú, Anabel, que tendrían que tener en cuenta los tomadores de decisiones que contratan este tipo de servicios? Claro que sí, Humberto. Yo creo que uno de los elementos pudiera ser qué experiencia tienen, ¿no? O dentro de su cartera de servicios, cuántos instrumentos han validado, han diseñado, y que puedan ellos asumir, ¿no?, la propiedad intelectual de ese material, o qué, qué elementos adicionarían para complementar el diagnóstico o la evaluación en el centro de trabajo al que quieren ingresar para el servicio, ¿no? Porque también algo que me parece fundamental es que, aunque lo más práctico es una guía de referencia o un cuestionario estandarizado, no es la única ni la mejor estrategia de diagnóstico en una organización. Es fundamental tener otras estrategias o herramientas que sumen a este proceso diagnóstico, como son estrategias cualitativas, ¿no? Entrevistas, grupos focales, etcétera. Y a veces, cuando uno les pregunta a estos proveedores de servicio, bueno, pero a ver, no entiendo a lo mejor esto de la guía, y la validez y la confiabilidad, cuéntame, ¿no? Uno ve cómo se transforman y nos empiezan a decir cantidad de cosas que no tienen nada que ver con ello, ¿no? Y yo recuerdo alguna experiencia por ahí, incluso estaban presentando su modelo, ¿no?, en algún congreso, y decía, bueno, pero a ver, entonces, ¿cuál es el referente de tu validez, no? Y entonces recuerdo que la respuesta era, es que claro, la validez es de la confiabilidad. Y yo, sí, me queda claro que no tienen ni idea. Entonces creo que en el momento en el que uno cuestiona sobre estos temas, se puede dar cuenta si realmente, y es más, si realmente revisaron esos criterios en la guía o, perdón, en la norma, o bien, ¿no?, nos hablan indistintamente de validez que de confiabilidad, que de la guía 3, que la de la guía 2, ¿no? Hasta de la guía 1, y no hay realmente este referente. Y se enfocan mucho, creo que eso es también una forma muy fácil de identificarlo, se concentran mucho en el cómo aplicar el cuestionario, ¿no?
y no en qué del cuestionario. Entonces, Claro, y creo que ahorita estás tocando un punto fundamental y que también puede servir como criterio, ¿no? de discernimiento. Estos proveedores que te están aplicando la guía 1 junto a la guía 2 o 3, ¿no? Y que no logran hacer ese discernimiento entre lo que es un diagnóstico psicosocial y lo que es un diagnóstico clínico. Porque finalmente la guía 1, Anabel, lo que está haciendo es medir síntomas clínicos de un trastorno que se llama estrés postraumático. Y eso es muy distinto a realizar un diagnóstico psicosocial. Entonces, ese podría ser otro elemento de discernimiento, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, para los amigos y amigas que nos escuchan, de estos proveedores que te aplican las 3 guías, ¿no? O todas las guías en un paquete, este, sin el discernimiento y sin el cuidado ético al aplicar la guía 1, ni las previsiones legales, ¿no? Que tiene el manejo de la información sensible. Entonces, ese podría ser otro factor de discernimiento. Jorge, no sé qué piensas tú al respecto, o qué otro factor o criterio tú consideras que podríamos compartirle a nuestra audiencia sobre cómo hacer esta distinción entre un proveedor bien capacitado y un proveedor que no tiene los elementos ni las competencias para realizar un diagnóstico psicosocial. Adelante, Jorge. Yo observo que las empresas podrían estar expuestas a cierta vulnerabilidad en el sentido de que es difícil diferenciar cuándo es un buen consultor y cuándo no. Yo considero que sí tendría como cierta utilidad hacer esta diferenciación, pero creo que tendríamos que también cuidar el discurso para no excluir a las personas que están interesadas en profesionalizarse en este aspecto. Yo creo que todos somos responsables de generar personal experto en este sentido. Y las empresas tienen la responsabilidad no solamente para protegerse de una mala consultoría, sino que también tienen la responsabilidad social de elevar el nivel de cultura que tenemos respecto a la gestión psicosocial. Yo no sé si tendríamos que distinguir entre buenos y malos consultores. Yo creo que tendríamos que hablar de buenas estrategias de inclusión y de motivación a las personas que están interesadas en la gestión psicosocial e invitarlas a tener pues la capacitación y la formación y la profesionalización necesaria. Yo creo que ese debe ser como, pues bueno, al menos desde la perspectiva de ADN Wellbeing, incluso este programa de webinarios semanales tiene de fondo ese espíritu, ¿no? No segregar, sino más bien invitar y orientar, ¿no? Hacia lo que es adecuado, es idóneo y promover la profesionalización. Entonces, yo lo planteo más como un problema social en el cual a todos nos corresponde colaborar. Y yo creo que una forma de colaborar es ofertar esa profesionalización, es como cliente, como empresa cliente, demandar que esa persona esté profesionalizada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ahorita yo estoy pensando en ese sentido. Excelente. De acuerdísimo, estimado Jorge. Anabel, ¿quisieras agregar algo más ya como para ir concluyendo y cerrando el capítulo de este programa del día de hoy? Adelante, Anabel, por favor. gracias, Humberto. Fíjate que sin duda, ¿no? Comparto esto que nos enuncia Jorge, ¿no? En términos de, pues, buscar siempre la profesionalización, ¿no? Y creo que a lo mejor por ahí un pendiente que va de la mano con esta norma es justo el estándar de competencia que no se ha desarrollado, y luego entonces, ¿no? Todo lo que implica el certificarte como experto o como auditor ¿no? Pero yo digo,
justo desde mi profesión, ¿no? Y por el compromiso que esto implica como psicóloga, para mí sí es importante no olvidar que se trata de un diagnóstico psicosocial. Entonces, creo que tiene que haber de verdad criterios muy específicos, incluso profesiones, ¿no? Asociadas a este diagnóstico, porque con quienes estamos trabajando y a quienes estamos evaluando son seres humanos, ¿no? Entonces hay profesiones justo que nos encargamos de este campo. Entonces, yo creo que si lo dejamos así muy laxo, se nos olvida que las decisiones que se toman a partir de quien se pueda capacitar para aplicar una guía, ¿no? Para aplicar una norma, esto va de la mano también con la propuesta o el diseño de estrategias de intervención. Entonces, si no es alguien experto en la materia, quizá los resultados no sean los adecuados. Y te pongo un ejemplo. En muchas ocasiones, aún sin la norma, cuando veíamos alguna problemática de carácter psicosocial en algún centro de trabajo, hostilidad, burnout, estrés en niveles muy altos, quienes no son del campo lo solucionaban muy fácil y decían, claro, necesitan yoga, necesitan zumba, necesitan un viernes corto, pero como estrategias muy aisladas, no conectadas entre sí y que tampoco iban asociadas realmente a lo que había detrás del por qué esos síntomas en nuestra población. Entonces, si no es personal que tenga conocimientos en la salud mental, en la salud de los trabajadores, en la salud ocupacional y todo lo que ello enmarca, pudiéramos también, o sea, si se queda muy abierto, pues pudiéramos también como correr riesgos de terminar solo como en este diagnóstico sin que haya un para qué del diagnóstico, ¿no? Entonces, Claro. digamos que sí comparto esta idea de, por supuesto, mientras se trate de abonar al campo, sobre todo de abonar a la salud mental del trabajador, a la productividad de las empresas, todo suma, pero creo que sí hay que ser muy cuidadosos de esto porque justamente esto que mencionas, ¿no? A veces la guía 1, que es muy delicada, pues termina siendo utilizada o aplicada de manera indistinta, quizá por personal, no solo no capacitado, a lo mejor lo puede estar, pero no sensible y con las características que requiera en caso de que, por ejemplo, alguien al contestarlo entre en una crisis, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es importante Yes. mantener esto, ¿no? Entonces, Sí. yo creo, me quedaría con esto, ¿no? Lo importante de verdad que implica la calidad de los instrumentos que utilizamos, a quién lo estamos dirigiendo y cómo este contexto de teletrabajo, ¿no? Nos presenta condiciones diferentes. Entonces, los riesgos se mantienen, pero la forma de evaluarlos hay que actualizarlos, hay que adecuarlos. Porque si no Claro. pareciera que no existe el riesgo, cuando en realidad pues sí existe, pero ese cuestionario no fue el ideal para evaluarlo, para medirlo, para observarlo, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Y bueno, quizá más allá de identificar buenos o malos consultores, ¿no? Lo que las organizaciones y los tomadores de decisiones tendrían que considerar, como decía Jorge hace un momento, son las estrategias, si son adecuadas o no. Y como decía Anabel, si las personas que van a implementar esas estrategias tienen las competencias adecuadas o las tienen suficientemente desarrolladas, porque definitivamente estamos todavía en pañales en términos de gestión psicosocial en México, ¿sí? Y se están desarrollando en este momento ya muchas personas en este terreno que quizá aún no han llegado a un nivel de expertise o de expertise necesario, ¿no? Entonces, es importante considerarlo, ¿no? Porque quizá las estrategias o las
conclusiones a las que lleguen derivadas de los resultados, pues no sean las más adecuadas y las medidas de prevención y control las más idóneas, como nos contaba hace un momento Anabel, y que no estén conectadas con la realidad de la organización y del negocio y que no tengan ningún tipo de impacto. Entonces sí, definitivamente hay que cuidar las dos perspectivas. Por un lado, la competencia y la experiencia, pero también la necesidad de ir desarrollando talento y desarrollando al talento humano en este sentido. Y bueno, pues ahí tenemos chamba como para varias décadas en este país. Entonces, pues con eso quisiera cerrar yo el capítulo de este programa de gestión psicosocial y salud mental en el lugar de trabajo y agradecerte mucho, Anabel, tu participación el día de hoy, como siempre. Un placer tenerte aquí y que compartas con nosotros todos tus conocimientos y derrames sobre nosotros tu sabiduría. Jorge, muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues con eso terminamos este programa, amigos, amigas. No se pierdan el capítulo de la próxima semana, que empezaremos a abordar temas ya más orientados hacia la salud laboral y ocupacional. Pues que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.